touch, I can with just one touch, I can feel my body. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre la filosofía moderna y el surgimiento del pensamiento pedagógico y otros temas. ¿Sabías que la forma en que enseñamos hoy nació en una revolución filosófica? Por eso, antes del siglo XVII, la educación era la memorización y la autoridad, pero con la llegada de la filosofía moderna, todo cambia. Esta corriente que puso al ser humano y su razón en el centro dio el origen del pensamiento pedagógico como lo conocemos hoy. Todo empezó con John Locke. En pleno espímero inglés, Locke rompe con la idea de que nacemos con conocimiento innato. Propone que la mente es una tabula rosa, o sea, una hoja en blanco. Esto fue una revolucionaria para la pedagogía. Si el conocimiento viene de la experiencia y los sentidos, la educación debe ser la práctica, basada en la observación y en la forma y el carácter. No solo es castigo, sino son textos antiguos. Luego llega Jim Cox, también Rousseau, con una obra de Emilio o de la educación. Rousseau da un giro radical. El niño no era un adulto pequeño. Por eso él propone que la educación debe ser respetar a las etapas naturales del desarrollo. Surge aquí la educación negativa. No importa si es verdad, sino él tiene que dejar que el niño descubra el mundo por sí mismo, protegiendo de los vicios de la sociedad. Immanuel Kant lleva esto más lejos. La educación es el mecanismo para alcanzar la memorización de tantas edades. Bueno, pues yo les voy a explicar el día de hoy sobre las transformaciones intelectuales de la modernidad. Pues básicamente es cuando cambia la forma de pensar de las personas, pues antes se creía mucho en la tradición y en la religión, pero en la modernidad la gente empieza a decir, mejor voy a pensar por mí mismo. Aquí pasan cosas muy importantes como el renacimiento, los avances científicos y nuevos descubrimientos. A todo esto hace que el ser humano comience a cuestionarse más. Una idea clave aquí es la razón, o sea, usar la mente para analizar y entender las cosas, no solo creer. Por ejemplo, René Descartes decía que hay que dudar antes de llegar a la verdad. Y John Locke decía que aprendemos a través de la experiencia. Entonces, estas transformaciones hicieron que las personas empiecen a diferenciar, a cuestionarse más y a buscar sus propias respuestas. Y pues gracias a esto, hoy tenemos la ciencia, el pensamiento crítico y la libertad de ideas. Continuando con este recorrido filosófico que está muy interesante, ahora vamos a hablar acerca de racionalismo. Bueno, esta idea de racionalismo es una corriente filosófica que nos quiere decir que nosotros aquí hacemos el uso de la razón y esto da origen al conocimiento. Muy bien, prosigamos. Esto nos dice también que surge en la edad moderna y también nos dice que esto se da a través de ideas innatas, es decir, que nosotros los llevamos desde que nacemos. Aquí también aparece un filósofo muy importante como lo es René Descartes y él propuso una idea de la duda metódica. Esto nos quiere decir que contradecimos todo para así nosotros ver lo que puede pasar, ¿no? Además, este filósofo Descartes hace que nosotros utilicemos la razón como un medio universal y con todo lo que tenga que ver con la lógica para así nosotros poder reflexionar. Además, este racionalismo hace que las personas se formen para que puedan ser analíticas, reflexivas y con todo esto así podemos entender la razón como un origen universal y como fuente de conocimiento principal. Hola a todos, yo les voy a hablar sobre el pensamiento educativo de René Descartes y John Locke.
Para empezar, René Descartes fue un pensador francés del siglo XVII, considerado el padre del racionalismo. Su principal objetivo era encontrar la verdad segura en la que se pudiera basar todo el conocimiento. Una de las ideas más importantes es que el conocimiento se obtiene a través de la razón, es decir, del pensamiento lógico. Descartes llegó a una frase muy famosa que es pienso, luego existo. Esta frase refleja la importancia del pensamiento como la base del conocimiento. Por otra parte, tenemos a John Locke, un filósofo inglés también del siglo XVII, considerado el padre del empirismo, en una época en la que muchos pensadores creían que el ser humano nacía con conocimientos ya formados. Locke decía que la mente es una tabla rasa. Esto se refiere a que las personas nacen sin ideas ni conocimientos. Prácticamente es como una hoja en blanco que se llena con el tiempo. Según él, todo lo que aprendemos se construye poco a poco a lo largo de la vida. Continuando con John Locke, él nos dice que aprendamos observando, experimentando y viviendo experiencias reales. Es decir, no solo memorizando, sino aprendiendo lo que vemos y hacemos. Además, él destaca que el ambiente y la educación son fundamentales porque influyen directamente en cómo se forma cada persona. Ahora pasamos a Jean-Jacques Rousseau. Él tenía una idea muy importante. El ser humano es bueno por naturaleza, por eso la educación debe ser muy natural y respetada. El desarrollo de cada niño sin forzarlo. Rousseau también decía que aprendamos mejor a través de la experiencia y el contacto con la naturaleza. No solo dentro de una aula, este es el proceso en el que el maestro no debe imponer conocimientos, sino ser una guía que acompaña en el aprendizaje. En conclusión, Rousseau define una educación centrada en el niño, donde lo más importante no es memorizar, sino comprender y aprender de manera libre y... Hola chicos y chicas, hoy vamos a entender algo clave como el cómo nace el pensamiento pedagógico moderno. Antes la educación era más rígida y se dividía en memorizar, en obedecer y repetir. El estudiante no pensaba, solo seguía órdenes. El estudiante empieza a cambiar cuando llega la filosofía moderna y todo cambia. Ahora el centro es el ser humano y su razón y su capacidad de pensar. Aquí surge una nueva idea. La educación ya no es imponer, sino es formar a la persona. Filósofos como Rousseau, Licht y Kant aportaron este cambio. Gracias a ellos nace el pensamiento pedagógico, que busca desarrollar la mente, la libertad y la experiencia del estudiante. Es decir, el alumno deja de ser pasivo y vuelve a ser protagonista de su aprendizaje. Entonces la filosofía moderna no solo cambió las ideas, sino también cambió la forma de pensar. Así nace la educación como la conocemos hoy en la actualidad. Gracias. Hasta luego.